Tu cuerpo acaba de cometer un error. No es una metáfora, es ahora mismo. El error ocurre 120,000 veces al día y por eso sigues vivo. Espera, eso no tiene sentido todavía, pero va a tenerlo. Y cuando lo tenga, no vas a poder ver tu propio cuerpo de la misma manera. Hay algo que la mayoría de los libros de biología hacen que me parece honestamente un poco deshonesto. Te dan una definición limpia. Una mutación es un error en el ADN. Y eso es técnicamente correcto y profundamente engañoso al mismo tiempo. Porque esa definición asume que existe algo llamado código correcto. Que hay una versión perfecta de ti escrita en algún lado y que las mutaciones son las desviaciones de esa perfección. Eso no es ciencia. Eso es metáfora disfrazada de ciencia. Y hoy vamos a desmantelarla juntos. Mi nombre es Linus Pauling. Pasé décadas mirando moléculas, sus formas, sus cargas, sus comportamientos en condiciones reales. Lo que aprendí es que la química no conoce errores, solo conoce estados. Y entender esa diferencia cambia todo. Empecemos por el principio real, no el principio del libro de texto, el principio físico. El ADN no es un archivo digital, no está guardado en un servidor donde las letras permanecen fijas y estables eternamente. Es una molécula larga, flexible, rodeada de agua, de iones, de proteínas, de calor, y las moléculas vibran siempre. Eso es termodinámica básica. Nada a temperatura mayor que cero absoluto permanece quieto. Las bases nitrogenadas del ADN, adenina, timina, guanina, citosina, tienen algo que se llama tautomería. En condiciones normales, cada base existe en una forma predominante, pero durante fracciones de segundo pueden cambiar su estructura. Un átomo de hidrógeno se mueve, la base adopta una forma diferente y en ese momento exacto de inestabilidad, si la polimerasa de ADN pasa por ahí copiando el genoma, inserta la base incorrecta. No porque la polimerasa sea defectuosa, sino porque la física no le dio otra opción. Eso es una mutación en su origen más profundo. No es negligencia molecular, es termodinámica actuando exactamente como debe actuar. Ahora la escala. Porque aquí es donde la intuición humana simplemente colapsa. El genoma humano tiene 3.200 millones de pares de bases. La polimerasa de ADN comete un error aproximadamente una vez por cada 1.000 millones de operaciones. Parece increíblemente preciso, ¿verdad? Y lo es. Es una de las maquinarias moleculares más precisas que existe en la naturaleza. Pero tu cuerpo hace millones de divisiones celulares cada día. Cada división copia todo el genoma. Haz la matemática. Los errores no son excepciones, son inevitables, estadísticamente garantizados, cada día, en cada uno de nosotros. Y aquí está la parte que la mayoría de las explicaciones ignoran completamente. El cuerpo lo sabe. No lo sabe en sentido consciente. No hay ningún cerebro molecular tomando decisiones. Pero la evolución construyó algo extraordinario. Sistemas de reparación. Múltiples, paralelos, especializados. Tenemos el sistema de reparación por escisión de bases, BER. Tenemos reparación por escisión de nucleótidos, NER. Tenemos reparación de apareamientos incorrectos, MMR. Cada uno detecta un tipo diferente de daño. Cada uno actúa como una cuadrilla de emergencia especializada en un tipo diferente de catástrofe estructural. Juntos, estos sistemas reducen la tasa de error en varios órdenes de magnitud adicionales.
Una mutación que sobrevive hasta la siguiente división celular no es un descuido. Es un error que pasó a través de un sistema de filtros compuesto por miles de proteínas distintas. Eso no es un fallo del sistema, es el límite físico del sistema. Ahora, y aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen. Yo no me voy a detener aquí, porque hay algo que no encaja. Si los sistemas de reparación son tan efectivos, Si el cuerpo dedica enormes recursos energéticos a eliminar mutaciones, entonces, ¿por qué existe la evolución? Piénsalo un momento. La evolución requiere variación genética. La variación genética viene de mutaciones. Pero el organismo activamente combate las mutaciones con toda la maquinaria molecular a su disposición. Tenemos entonces una situación extraña. El mecanismo que hizo posible tu existencia como organismo complejo es el mismo mecanismo que tu cuerpo trata de suprimir constantemente. No es una paradoja poética, es una tensión estructural real, sin resolución limpia. Como un puente que se mantiene en pie precisamente porque dos fuerzas opuestas lo están deformando simultáneamente en direcciones contrarias. Y ninguna gana. La evolución no quiere mutaciones. El organismo no quiere mutaciones. Y sin embargo, las mutaciones son la condición de posibilidad de ambos. ¿Cómo salimos de eso? la respuesta honesta es: no salimos del todo. Pero podemos entenderlo mejor si dejamos de pensar en términos de bueno y malo. Déjame mostrarte algo concreto, algo que yo mismo investigué. En 1949, mi equipo y yo examinamos la hemoglobina de pacientes con anemia de células falciformes. Esta es una enfermedad grave. Los glóbulos rojos toman una forma de hoz, bloquean los vasos sanguíneos, causan dolor severo, daño a órganos, muerte prematura. Lo que encontramos fue una sola diferencia: un aminoácido. En la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina, el ácido glutámico había sido reemplazado por valina. Una mutación puntual, un cambio en un codón, una letra diferente en 3,000 millones. Llamé a esto una enfermedad molecular. Fue la primera vez que alguien trazó una línea directa entre una mutación específica, una proteína alterada y una enfermedad clínica. Fue el nacimiento de la medicina molecular tal como la conocemos hoy. Pero hay algo que generalmente no se menciona en esa historia. Esa misma mutación, la que causa anemia de células falciformes en personas con 2 copias del gen alterado, otorga resistencia a la malaria en personas con una sola copia. Una copia, protección contra uno de los parásitos más letales de la historia humana. 2 copias, enfermedad grave. En África subsahariana, donde la malaria ha matado a cientos de millones de personas a lo largo de la historia, esta mutación no era simplemente un error. Era una ventaja de supervivencia lo suficientemente poderosa como para mantenerse en la población generación tras generación. La selección natural no optimiza para la salud, optimiza para la reproducción en un ambiente específico. Lo que es un error en Chicago puede ser un escudo en Lagos. Eso destruye la categoría de mutación buena o mala como categorías absolutas. Son contextuales. Dependen de la geografía, del clima, del ambiente microbiano, del momento histórico. La química no sabe que eso es un error. La química solo ve una valina donde antes había un glutámico. El juicio viene desde afuera de la molécula, desde el ambiente que decide si esa molécula ayuda o no ayuda a sobrevivir. Y esto me lleva al nivel más profundo. Volvamos a la pregunta de la variación. ¿Por qué los organismos mutan a tasas tan diferentes?
Los virus de ARN, como la influenza, como ciertos coronavirus, mutan aproximadamente 1 millón de veces más rápido que los mamíferos. Entendemos el mecanismo. Su polimerasa de ARN no tiene la misma capacidad de corrección que la polimerasa de ADN. No tiene esa maquinaria de revisión. Pero ¿por qué la evolución no la desarrolló? Si la precisión es ventajosa, ¿por qué los virus de ARN no evolucionaron hacia mayor fidelidad de copia? La respuesta probable es que para ellos la velocidad de mutación es la estrategia. Un virus que muta rápido puede escapar del sistema inmune del huésped antes de que el huésped desarrolle anticuerpos efectivos. La imprecisión es el arma. Pero aquí está la pregunta que la ciencia todavía no puede responder satisfactoriamente. ¿Existe un límite superior para la complejidad del genoma, más allá del cual la acumulación de mutaciones vuelve inviable al organismo? En virología, este concepto se llama catástrofe de error. Error, catástrofe. Si fuerzas a un virus a mutar demasiado rápido, el genoma se desintegra funcionalmente. Cada copia es tan diferente de la anterior que el virus pierde coherencia como sistema. Se destruye a sí mismo por exceso de variación. ¿Puede pasarle eso a un organismo más complejo? Hay una tasa crítica de mutación más allá de la cual el genoma de un mamífero o de un ser humano simplemente no puede mantenerse funcional. La respuesta teórica es sí. La evidencia experimental en organismos complejos es incompleta, discutida. No hay consenso. Eso no es un detalle menor. Eso es una pregunta abierta sobre los límites de la vida compleja tal como la conocemos. Y hay una segunda pregunta que tampoco tiene respuesta. ¿Por qué las tasas de mutación entre especies no convergen hacia un óptimum único? Si existe una tasa de mutación ideal, suficiente para generar variación evolutiva, no tan alta como para destruir la información genética, entonces la selección natural debería empujar a todas las especies hacia esa tasa con el tiempo, ¿no? Pero no lo hace. Las tasas de mutación varían enormemente entre linajes, entre tejidos dentro del mismo organismo, entre genes dentro del mismo genoma. Hay regiones del genoma que mutan órdenes de magnitud más rápido que otras, los llamados hotspots mutacionales. Hay genes que están bajo presión de selección purificadora tan intensa que casi nunca mutan funcionalmente. El genoma no es uniforme, es un mosaico de velocidades diferentes. ¿Por qué? No lo sabemos con precisión suficiente. Tenemos hipótesis, tenemos datos. No tenemos una teoría unificada que explique la distribución de tasas de mutación a través de la vida compleja. Eso me parece profundamente honesto de la naturaleza. No optimiza globalmente, optimiza localmente, imperfectamente, con lo que tiene disponible en el momento, como cualquier sistema real bajo restricciones físicas reales. Déjame decirte lo que creo que está pasando aquí, y lo digo como químico, no como filósofo. Durante décadas describimos las mutaciones en el lenguaje del error porque ese lenguaje era útil. Nos ayudó a entender enfermedades, nos ayudó a desarrollar terapias, nos ayudó a crear la biología molecular moderna. Pero el lenguaje del error carga consigo una suposición que nunca fue justificada completamente, que existe una secuencia de referencia que es correcta y que todo lo que se desvía de ella es defectuoso. Esa suposición es una proyección humana sobre un proceso químico que no tiene intención, no tiene dirección, no tiene archivo de referencia en ningún servidor cósmico. Lo que existe es una molécula en un ambiente que cambia. Una molécula que responde a ese cambio a través de la variación que la física le permite generar.
y una historia, 4.000 millones de años de historia, en la que ciertas variaciones persistieron porque el ambiente de ese momento las favoreció. Tú eres el resultado de mutaciones que sobrevivieron, no a pesar de los errores. ¿Por qué de los errores? No eres el producto de un código perfecto ejecutado sin fallos. Eres el producto de fallas que tuvieron suerte en el ambiente correcto, en el momento correcto. Y eso me parece más honesto y más interesante y en cierta manera más hermoso que la versión del libro de texto. Porque el libro de texto te dice que eres una copia de algo. La química te dice que eres el resultado de algo, un proceso, una historia de interacciones físicas que comenzó antes de que existiera cualquier cosa que pudiéramos llamar vida y que continúa ahora mismo en cada célula de tu cuerpo. Cuando empecé a trabajar en la estructura de las proteínas, en los enlaces químicos, en la naturaleza del enlace de hidrógeno, lo que me sorprendió no fue la elegancia del diseño. Lo que me sorprendió fue la elegancia de la imprecisión. Cómo sistemas que deberían en teoría colapsar por acumulación de errores, no colapsan, se adaptan, se reorganizan, persisten, no porque sean perfectos, porque son lo suficientemente robustos para funcionar a pesar de sus propias imperfecciones. Eso es lo que hace la vida. No logra perfección, logra suficiencia funcional en condiciones físicas reales. Y la mutación no es el enemigo de ese proceso. La mutación es el mecanismo. Así que la próxima vez que escuches la palabra mutación en el contexto de enfermedad, y es válido usarla así, porque hay mutaciones que causan daño real e irreversible, recuerda que esa es una parte de la historia. La parte que el ambiente de hoy, en este cuerpo, en esta geografía, con estos patógenos, con esta dieta, juzga como perjudicial. Hay otra parte de la historia que no se ve en el consultorio médico. La parte que ocurrió en otros cuerpos, en otros ambientes, en otros momentos, donde esa misma variación fue lo que mantuvo a alguien con vida el tiempo suficiente para tener hijos. La historia de la vida no la escribió la perfección, la escribió la variación que sobrevivió. Y tú eres una de esas frases.